El agua de cebolla no es la única opción para utilizar la cebolla en el pelo. Puede ser que hasta ni siquiera esta sea la mejor para ti. En el video pasado vimos cómo preparar el jugo de cebolla, que es la forma que más se ve en redes sociales, que más se ve en todo lado. Hoy vamos a ver otras dos formas de cómo utilizar la cebolla en nuestro cabello. Una de ellas es la mascarilla de cebolla y esta es súper buena si es la primera vez que vas a utilizar la cebolla en el cabello. Y la segunda es la infusión de cebolla, que es más suavecita con el cuero cabelludo. Así que vamos a ver cómo preparar estas dos nuevas formas y adicional vamos a ver cuál de las tres, si el jugo, la mascarilla o la infusión, es la mejor para nuestro cabello. Y antes de empezar, algo que quiero que nos quede clarísimo es que no hay ninguna fórmula mágica, perfecta, específica para todo el mundo, porque todos somos distintos, tenemos el cuero cabelludo distinto, así que puede que a mí me sirva una, pero a ti otra, pero a ti otra, así que vamos a ver estas tres formas y ya tú miras cuál se adapta mejor para ti. Yo soy Ingrid González y bienvenidos de nuevo a mi canal. Si eres nuevo por acá, en este canal hablamos de belleza natural, de ingredientes naturales, de cuidado capilar y de otras cositas por ahí. Así que no olvides suscribirte para no perderte ningún video. Y si este es el segundo, el tercer, el cuarto video que ves, pues bienvenido de nuevo. Porque existen varias formas de utilizar la cebolla y te preguntarás, pues, ¿por qué no utilizamos el primer video y ya? Pero resulta que el primer video, el del jugo de cebolla, pues esta es la forma en donde está la cebolla más concentrada, más intensa, pero algunos tienen el cuero cabelludo un poco más sensible, como más que se irrita con facilidad, así que en este caso, por ejemplo, la infusión es mucho más suave que el jugo en sí que sacamos de la cebolla. Entonces al momento de realizar la infusión, pues todo esto se va ablandando un poquito y va siendo mucho menos intensa. Eso no quiere decir que no sea tan bien efectiva. Y la mascarilla pues es igual, la cebolla la podemos mezclar con aceites naturales, con aceites vegetales como por ejemplo el aceite de coco, el aceite de argán, el aceite de oliva, y esto hace pues que la mezcla sea más suavecita, que sea más fácil aplicarlo en el cabello, y esta es una de las mejores opciones para comenzar a aplicarnos la cebolla en el cabello. Entonces no se trata de que una sea mejor que la otra, sino se trata de cuál se adapta a ti, a tu cuero cabelludo. Así que sin más, comencemos a ver las otras dos preparaciones. Para la mascarilla de cebolla vamos a necesitar media cebolla, el aceite vegetal de tu preferencia como el aceite de coco, el aceite de oliva, el aceite de argán, y hay algunas personas que utilizan también yogur. Entonces puedes escoger entre estos cuál es tu favorito y media cebolla. Vamos a coger la cebolla, la vamos a lavar súper bien, le vamos a quitar esa cascarita que tiene la cebolla. Luego vamos a cortar la mitad porque solo necesitamos la mitad. Vamos a trozarla, cortarla en pedacitos para que sea más fácil al momento de licuarla. La metemos a la licuadora y le vamos a agregar un poquitín de agua para que sea más fácil. Vamos a licuarla hasta que quede así, que tú veas que queda bien el juguito. Y la vamos a colar. Si te das cuenta hasta aquí, el proceso es el mismo que el video 1 del jugo de cebolla. Puedes apartar el juguito de cebolla en un spray, pero para la mascarilla vas a coger 2 cucharaditas del agua, depende de qué tanta cantidad tengas de cabello. Yo tengo poquita cantidad, entonces 2 cucharaditas del agua. Luego le vamos a agregar una cucharadita del aceite que tú quieras. Yo aquí le agregué el aceite de oliva y lo vamos a revolver para que se mezclen pues el agua y el aceite. Y ahora vamos a agregar una cucharadita de la mascarilla de tu preferencia, la que estés utilizando en ese momento, y la vamos a mezclar, mejor dicho, todo lo que puedas hasta que quede así esta contextura que ves en el video. Al aportarle los aceites, pues vamos a tener los beneficios de la cebolla y vamos a tener los beneficios del aceite. Para la aplicación, algunas personas se la colocan de la raíz a las puntas. En este caso, como mi cabello es grasoso, pues solo me la pongo de medios a puntas, y en la raíz me pongo la infusión de cebolla, no me pongo el jugo de cebolla porque mi cabello es un poco débil, es delgadito, entonces lo cuido un poco más de esta forma.
Y lo que vamos a hacer es que nos vamos a dividir el cabello por pedacitos, nos vamos a aplicar la mascarilla, así bien aplicadita, que se distribuya en todo el cabello, luego lo vamos a dejar actuar de 20 a 30 minutos, dependiendo de tu cabello, lo enjuagamos con el champú que siempre utilizamos y listo. Y esta mascarilla es la que justamente yo recomendaría si va a ser la primera vez que vas a utilizar la cebolla en el cabello, porque es muy fácil prepararla, es fácil de retirarla, es más suave con el cuero cabelludo, no es el jugo puro, sino aquí como lo mezclamos con los aceites vegetales, pues va a ser mucho más suavecito con el cuero cabelludo. Pero incluso hay gente que esta mezcla es muy pesada. Para la gente que se le irrita el cabello con facilidad, que tiene problemas con el cuero cabelludo. Pero para esta gente tenemos la tercera opción, que sería la infusión de cebolla. Así que vamos a ver cómo prepararla. Al inicio es igual que todos, vamos a lavar bien la cebolla, le vamos a quitar esa telita que tiene la cebolla, luego la vamos a partir por la mitad porque solo queremos media cebolla. La vamos a trozar así en pedacitos bien pequeñitos, pues no tan pequeñitos, para que suelten bien todos estos beneficios que nos aporta la cebolla. Las vamos a colocar en una olla para ponerla luego a fuego súper bajito. Le vamos a agregar un poquito de agua y ahí la vamos a dejar de 10 a 15 minutos, fuego bajito hasta que hierva, que tú veas que suelta bien toda la cebolla. Esa es una opción. La otra opción también es que puedes hervir el agua y luego le colocas la cebolla, la tapas y dejas ahí a que repose el agüita. La vamos a dejar reposar hasta que se enfríe y se enfríe. Ahora, como solo queremos el agüita, pues la vamos a colar. Y si te das cuenta, esta agüita es mucho más clarita, mucho más suavecita que la del jugo de cebolla. Luego lo que vamos a hacer es que la vamos a reenvasar en el aplicador que tú utilices, un gotero, un splash o lo que tú normalmente utilices. En este caso yo utilizo este splash, entonces ahí se puede ver bien cómo el agüita queda de bonita. Separas tu cabello por secciones, aplicas la infusión, luego masajeas por unos minutitos, esperas de 20 a 30 minutos y enjuagas con normalidad. Esta es una de los métodos para usar la cebolla menos comunes que se encuentran por ahí, pero hay mucha gente que la prefiere porque es mucho más suavecita. Entonces, ¿cuál escogería? Creo que ya sabes la respuesta porque ya he dicho a lo largo del video la respuesta, pero vamos a ser concretos. Entonces, para comenzar, elegiría la opción de la cebolla y la mascarilla porque es mucho más suave para aplicarla, para retirarla. Bueno, me gusta mucho. Pero de pronto si sientes que esta opción es muy suave, que tú quieres algo más fuerte, más potente, pues me iría por la del jugo, que es el primer video, el anterior a este. Y si dices como no, definitivamente estos dos métodos, siento mi cuero cabelludo como muy pesado, lo siento que me pica, que tengo comezón, pues me iría por la infusión. Pero también otra cosa que no haría es probar un día otra, luego otro día otra, luego otro día otra. Lo que sí haría es coger una de estos tres métodos y aplicármela por ahí por una semana, 2 semanas, para poder decir como si esta me sirve o esta no me sirve. No cambiaría como un día esta, un día esta, un día esta. Y adicional, pues tampoco es que hay que toque aplicar esto todos los días, sino por ahí máximo 3 veces a la semana. Y bueno, ya tenemos las 3 formas de aplicarnos la cebolla en el cabello. Ya puedes escoger la que mejor se adapta a ti, la que más te guste, la que tú digas como, sí, esta me gusta, pero también que me hace bien a mi cuero cabelludo. Las recetas naturales no es que por sí solas nos vaya a hacer efecto. Todo es constancia, también evaluar qué es lo que está pasando en nuestro entorno, qué es lo que está pasando aquí adentro, porque muchas veces la caída del cabello y todas estas cosas viene por estrés, que es lo que nuestro cuerpo está tratando de decirnos. Y en el próximo video vamos a ver cómo utilizar la cebolla dentro del champú, porque también lo he visto mucho por ahí en redes sociales y así. Así que recuerda suscribirte, darle like, comentar, compartirlo, guardarlo para que no se te olvide la receta y hasta una próxima. Bye.